Buenos días, profesor Mario Wong. Quien le habla es la estudiante Lozada Sánchez. Y el día de hoy voy a exponer un caso de rehabilitación neuropsicológica en afasia motora aferente. La afasia motora es una de las alteraciones comórbidas más comunes que se da como consecuencia de diferentes tipos de eventos cerebrales, tales como accidentes, problemas vasculares, traumatismos, tumores e infecciones. La clasificación de Luria en 1978 consideró dos tipos de afasia motora. La aferente, que son las dificultades de movimiento de las articulaciones para realizar el lenguaje, y la eferente, que son las dificultades para encadenar distintas articulaciones del lenguaje. Se utiliza el análisis neuropsicológico de afasias a través del análisis neurolingüísticas y del estudio de neuroimagen, como son la de tomografía axial computarizada o fMRI, que son imágenes del cerebro para ver la circulación de la sangre. Nuestro caso de rehabilitación es en una paciente de 30 años de sexo femenino, con lateridad diestra, estudios secundarios completos, ama de casa. El motivo de la consulta, que acude a la unidad neuropsicológica del hospital universitario solicitando una valoración debido a un reciente evento trombótico por una caída, refiriendo que como primeros síntomas presentó dolores de cabeza y pérdida de conocimiento, siendo hospitalizada con incapacidad para moverse. Después de una hora fue dada de alta y de regreso a su casa sufre una recaída, presentando posteriormente dolores en los miembros superiores e inferiores y pérdida de la capacidad para hablar. Ahora bien, en el examen que se le realizó en la TACA, se observa un evento trombótico con áreas hipointensas en el lóbulo frontal, ínsula y parte de la corteza parietal del hemisferio izquierdo. Además, se detectaron unos infartos múltiples en el hemisferio izquierdo, de probable origen embólico y edema cerebral. Instrumentos utilizados. Se llevó a cabo la aplicación de rehabilitación neuropsicológico breve para adultos de Quintanar y Soloviera, diseñada para el diagnóstico neuropsicológico funcional del lenguaje. También se utilizó la prueba de afasia de Puebla-Cepilla de Quintanar y la evaluación neuropsicológica de la esfera efectivo-emocional de Soloviera, Chávez y Quintanar. Adicionalmente, se empleó el protocolo para la evaluación de las actividades intelectuales en pacientes con daño cerebral, cuyo propósito era valorar a través de la administración de textos la habilidad del paciente para generar planes para el análisis de los diferentes tipos de texto. Esos instrumentos fueron basados en los métodos de Luria, diseñados y ampliamente utilizados en la práctica clínica en pacientes con afasia, por su alta sensibilidad a déficits específicos del lenguaje y pensamiento. Tratamientos de rehabilitación. Tuvo un periodo de 16 semanas basada en las dificultades de las articulaciones identificadas durante la evolución, lo cual se dividió en un total de 4 fases. Toda la rehabilitación realizada a la paciente se registró en un cuaderno de trabajo, la cual fue brindado a la paciente. Asimismo, se especificó que la transición de una fase a otra dependía del éxito logrado en las sesiones, ellos con el fin de que la paciente pueda reorganizar el nivel funcional que se determinó. En la fase número 1 de aplicación, su objetivo fue consolidar nuevas ideas de análisis estéticos con el apoyo prosódico aún conservado en el hemisferio derecho. Se trabajó el lenguaje expresivo verbal. En la prueba número 1 se cubrieron los ojos de la paciente y se inició con el nivel más básico de reconocimiento táctil de objetos. Se le colocó en una mano objetos familiares como botellas, monedas, plumas,
y en la otra mano se le solicitó que lo reconociera. Posteriormente, las pruebas fueron avanzando de nivel y a la paciente se le brindó una hoja en blanco con un lápiz, mientras que el especialista trazaba líneas en su espalda para que ésta dibujara lo que ella presentía que era. Al cabo de las 2 sesiones, la paciente podía anotar grafemas sin ninguna complicación y se determinó que en este nivel el análisis táctil estaba funcionando adecuadamente y que debía procederse a aumentar el grado de dificultad brindando siguiente nivel de ayuda. En la prueba 2 tuvo un total de 3 sesiones, se le solicitó que llevara consigo fotografías familiares en diferentes situaciones en las que ella había encontrado. Esto con la finalidad de que los estímulos que se utilizaron durante las sesiones fueran familiares para ella. Se le solicitó que cada ejecución expresiva verbal entornara una acentuación prosódica, consciente en la pronunciación de cada sílaba de una palabra acompañada de un ligero golpe con la mano en la mesa. Se inició con la mano derecha, y en esta segunda manera se comenzó a pronunciar los nombres de sus familiares para que de esta manera se hiciera más fácil. Evolucionando y se presenta errores en un punto y modo de articulación. Al cabo de las 3 sesiones, la paciente podía articular los nombres de los familiares con errores mínimos, notoriamente reducidos, por lo cual se pasó a la siguiente fase. En la fase número 2 era para aumentar el repertorio actual de las palabras empleadas por la paciente en su lenguaje espontáneo, a través del uso de raíces fijas y palabras automatizadas conservadas. En la prueba número 1, que constó de 2 sesiones, se trabajó en la tarea de formar una línea base de palabras con raíces fijas y palabras automatizadas. Se determinaron grupos de raíces de palabras elaboradas con combinaciones de fonemas identificados en el procesamiento de evaluación y se presentaron tarjetas individuales a las pacientes, bajo la consigna de tratar de articular la mayor cantidad de palabras que pudiera a partir de la raíz presentada. En la prueba 2, que constó de 2 sesiones, se trabajó sobre la ampliación del repertorio de palabras mediante la evocación de sujetos por parte de la paciente. Dado que las observancias del lenguaje espontáneo durante la valoración mostraron una pequeña discriminación severa en la producción de los sujetos, es por ello que se implementó una tarea para realizar en casa. Ahora, en la fase número 3, se propuso rehabilitar la fonación de las palabras mediante el estímulo auditivo y la determinación de la cantidad de sonidos en palabras con el apoyo materializado, semántico y visual mediante el plano escrito. En esta prueba, que solamente abarcó una, como primera actividad se planteó realizar análisis sónico articulado de los fonemas de los componentes de la palabra en un plano escrito y verbal. En esta tarea se inició con un nivel básico de palabras cortas de no más de 5 fonemas. Se le dictaba la palabra y se le pedía que trate de determinar cuántos fonemas tenía, y luego se le permitía anotar en una hoja con renglones. Con nivel de ayuda más básico, se le permitía al paciente trazar una línea vertical de cada fonema que la palabra tenía. Seguido la escritura de las palabras, se le solicitaba que leyera en voz alta. La complejidad se fue aumentando conforme el paciente iba accediendo a determinar el número de fonemas en la palabra sin cometer errores. Esta tarea se trabajó durante 6 sesiones en total, que implicaban un esfuerzo considerable para el paciente y constantemente requería la reorientación de la acción por el rehabilitador para determinar el número de sonidos en la palabra mediante la revelación del escrito. En la fase última, en la 4, para finalizar se trabajó la reorientación de la ejecución fonatoria de las palabras. En la prueba 1,
que constó de la última fase durante 2 sesiones, se revisaron textos del interés para la paciente. Se seleccionó entonces una lectura para realizar ejercicios en casa. A su vez, se buscó que estos pudieran ser retomados en las sesiones. En esta ocasión, se le solicitó a la paciente que elaborara oraciones desplegadas, respetando preposiciones y palabras. Al llevar a cabo esta última sesión, se pasó a la prueba número 2. Las últimas 4 sesiones se dedicaron a la tarea de restablecer la fonación activa de las palabras con nitidez sónica, en la pronunciación de artículos y palabras enteras, así como la autoverificación de errores en la articulación. En esta tarea se trabajó con textos literarios con la finalidad de aumentar el repertorio léxico articulado de la paciente. Además, se realizaron ejercicios de lectura de comprensión y de escritura descriptiva. Conclusiones del caso. La rehabilitación del lenguaje posibilitó la reorganización en diferentes niveles de la actividad del individuo, lo cual se aprecia en la valoración realizada en la esfera intelectual y las habilidades. Elaboraron planes de acción de la paciente. De esta manera se buscó manejar en la habilidad perdida para realizar estructuras lingüísticas de regulación de su propia actividad. Asimismo, se observó un aumento en la habilidad para articular fonemas y la disminución en la parálisis literal y un incremento en el lenguaje expresivo verbal de la paciente. Sin embargo, una de las limitaciones identificadas al finalizar las sesiones de la intervención fue que la parálisis literal no se eliminaron del todo. Cabe destacar que previo el tratamiento, el repertorio articulatorio de la paciente estaba severamente reducido y su lenguaje expresivo verbal casi ausente. Mis aportes. Se podría sugerir implementar técnicas de rehabilitación propuestas por el neuropsicólogo Cuetos, que propone 4 técnicas que son la facilitación, el reaprendizaje, la reorganización y adaptación en pacientes con afasia, en el cual usaremos técnicas de reaprendizaje y reorganización para recuperar la función cognitiva, que es del lenguaje en la paciente que ha perdido como consecuencia de la afasia motora aferente ocasionado por un accidente vascular, logrando de esta manera una recuperación más completa para que la paciente pueda mejorar el nivel de procesamiento de información y una mayor adaptación funcional por los daños neuropsicológicos adquiridos. Se puede implementar las técnicas de reorganización, que es también conocida con el nombre de relevo cognitivo. Esta técnica se utiliza en los casos en que la paciente ha perdido determinadas capacidades lingüísticas y dada la gravedad de la lesión es difícil enseñarlas mediante procesos normales. En estos casos, la estrategia a seguir consiste en emplear vías preservadas o estrategias no habituales para que el paciente vuelva a adquirir o simplemente ejecute la habilidad perdida. La prueba consistiría en enseñar al paciente a pronunciar palabras a partir de canciones, porque el paciente no podrá hablar, pero sí cantar. Para ello, el terapeuta marca el principio del ritmo y la entonación de la oración, que son repetidas por el paciente, y progresivamente su papel de modelo va siendo menor hasta que el paciente es capaz de realizar la actividad por sí mismo. El objetivo que planteo es estimular la recuperación del habla proporcional en la paciente, que presenta una severa falta de fluidez, pero que tiene conservada la compresión auditiva y la entonación. Otra técnica que se podía añadir sería la técnica de reaprendizaje, que se utiliza en aquellos casos de la gravedad media-baja, en la que se ha producido una pérdida parcial de la información en un sistema o se ha visto afectada en algún proceso, como son la conversión de grafemas y fonemas. La técnica consiste básicamente en volver a enseñar al paciente la habilidad o información perdida mediante el proceso de aprendizaje habitual o natural que se usó en una adquisición original.
La prueba consistiría en una técnica que es una técnica frecuentemente usada en la intervención de alexias y